Hoy era el día. Había estado esperando por este momento desde hace 4 meses. Habían planeado, estudiado y revisado cada minúsculo detalle hasta el cansancio. Fue Zetsu quien se encargó de reunir información y enseñarle cómo evadir la barrera que rodeaba la aldea. Una vez dentro, ya no necesitaba ninguna de esas precauciones. Solo usó el Kamui para moverse entre los edificios, verificando las rondas que los ninjas hacían y teniendo especial cuidado con los Anbu y Raíz. Especialmente Raíz. Había observado con detalle las rutinas de todos ellos y había estado entrenando. Cada minuto, cada segundo que tenía disponible, para volverse más fuerte, afilar sus sentidos y dejar atrás su patético ser anterior. Y, más que nada, para poder sobrevivir a una pelea contra el ninja más fuerte de Konoha y el actual Hokage, Minato Namikaze. El sol se había ocultado, y el viento era un poco fresco. La luna iluminaba la noche, y las luces de Konoha seguían encendidas. Podía imaginarse a los aldeanos caminando por las calles, comiendo o llegando a sus hogares luego de su ajetreado día. Ninjas saliendo a misiones o regresando de ellas, ninjas descansando o entrenando. Entrecerró su ojo mientras se encargaba de controlar con una enfermiza precisión su chakra. Tenía que esperar hasta después del parto de Kusina Uzumaki, el momento en que ella no estuviera prestando atención a las firmas de chakra que la rodeaban. Tenía que encontrar el momento exacto. Cuando Minato estuviera demasiado feliz, cuando Kusina estuviera exhausta, cuando todos estuvieran aliviados de que el sello no se hubiera roto, ese era el momento. Mientras esperaba por ese momento, había estado viajando alrededor del país de la lluvia, buscando a Nagato Uzumaki para reclutarlo para su plan. Él se negó, no fue una sorpresa. Obito no había esperado mucho y decidió dejarlo solo. Él tendría que aprender por sí mismo que el mundo no se podía cambiar solo con ideas, sino también con el poder de imponerlas a los demás. Así como lo hizo él mismo, como lo hacen todos en algún momento. Decidió viajar por el mundo ninja. Sin nada que hacer, realizó algunas expediciones en el territorio de la aldea de la niebla y de las demás aldeas. Lo único que pudo confirmar fue algo que ya sabía: el dolor y la miseria se esparcían por todos lados. Se dio cuenta de que, en este mundo, él no era el ser humano más miserable de todos. Había aquellos que cargaban con más tragedias en su vida. Y Obito los vio morir a todos ellos. La única salida de un mundo como este era la muerte, pero él no podía morir. Si él moría, entonces ¿quién sería el salvador de este mundo maldito? Aún así, vagó y siguió esperando, entrenando y esperando. Nagato conoció la verdad del mundo. Obito lo vio con sus propios ojos. Sus ideales siendo aplastados por la codicia de algunos, sus sueños muriendo junto con su querido amigo. Al final, todos somos iguales. Fue lo que pensó cuando vio a Nagato arrodillado en el suelo, con el cadáver de su amigo a sus pies y las lágrimas brotando de sus ojos. Podría haberlos salvado. Fue lo que pensó por un momento, pero no dejó que ese pensamiento durara mucho. Eso era algo que Obito Uchiha hubiera hecho, pero él estaba muerto. Ahora tenía que caminar por este mundo como Madara. Aún así, se dio cuenta de que, en el fondo, sentía pena por ellos. Sentía el mismo dolor que cuando perdió a Rin, cuando se dio cuenta de que este mundo era el infierno. Entonces, llegó a una sombría realización. Su corazón era demasiado frágil, demasiado voluble. Necesitaba una prueba de que estaba dispuesto a recorrer el camino que hacía falta para poder crear ese mundo de ensueño donde solo hubiera ganadores. Y hoy era ese día, el día en que se probaría a sí mismo hasta donde estaba dispuesto a llegar. Enfocó su Sharingan a los ninjas de raíz que estaban más alejados del lugar designado. Seguramente Danzo los había enviado para monitorear al arma de Konoha. Obito se movió lentamente. Tomó un kunai entre sus manos. 2 cuerpos cayeron al suelo. Obito notó que algo salía de la tierra. Zetsu. No dijo nada y se encargó de los cuerpos. Obito se movió más cerca. Sus pasos no producían sonido, y vio a 3 Anbu repartidos por el lugar. Tenía que ser rápido. Si uno de ellos lograba enviar una señal, el cuarto podría llevar a Kusina a un lugar seguro. Manejó su chakra con una presión milimétrica y finalmente lo envió estallando solo por un segundo. Los cuerpos de los Anbu se quedaron paralizados y luego cayeron al suelo. Obito no perdió tiempo y corrió hacia la entrada de la cueva. Sus 2 ojos brillaron con un color rojo carmesí. Necesitaba atacar antes de que cualquiera de ellos pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Su única ventaja era esa: si lograba aplastar esos sentimientos que hacían que su corazón se sintiera tan pesado como un bloque de metal, entonces podría seguir y continuar con su plan.
Podría abandonar todo su apego a este mundo podrido. Podría convertirse en Madara Uchiha y caminar como él lo haría. Podría destruir todas las vidas que necesitaría para completar el plan. Podría arruinar los sueños de todos ellos con tal de conseguir un mundo mejor. Podría destruir este mundo y crear uno mejor. El inconfundible sonido del llanto de un bebé llegó a sus oídos. Sus ojos brillaron por un momento. Nos convertiremos en Hokage, ¿verdad, Obito? 5 personas. 2 eran Minato y Kushina. Los otros 2 eran quienes ayudaron en el parto. Y el último. Eres un necio, torpe, impulsivo y también un cabeza hueca. Así que ten mucho cuidado ahí afuera. Si vuelves herido, lo único que estará esperándote será mi puño. ¿Entiendes? Obito se movió en un parpadeo hacia adentro y vio a Kushina mirando a un bebé, su hijo. No vayas por ahí de valiente y te cubras las heridas, te estoy observando. Ah, ¿realmente sigo siendo así de débil, Fue el pensamiento que tuvo Obito por un momento cuando sintió que su corazón se volvía más pesado. Dio un paso dentro de la habitación. Fue un día como este, con el viento golpeando el castillo, cuando le dieron la noticia de la muerte de su padre. No recordaba qué estaba haciendo en ese momento. Tal vez estaba leyendo uno de los muchos libros que el cardenal le había dado, o tal vez escribiendo una carta a su única amiga, que continuaba esforzándose en la Academia de Magia. O tal vez estaba repasando sus estudios de etiqueta, que el cardenal nunca se cansaba de insistir que debía mejorar. O tal vez estaba pensando en las penosas noticias de la guerra civil que había en Albion, reflexionando sobre el príncipe que, según los rumores, aún oponía resistencia en algún lugar de ese territorio. Pero cuando se despertó ese día, definitivamente nunca pensó que recibiría la noticia de que su padre había muerto. No recordaba qué pasó después. Todo era borroso. Si intentaba recordarlo en este momento, podía recordar las lágrimas, los preparativos para el funeral y las cientos de cartas que llegaron de nobles de todo el reino y de reinos vecinos. Pero algo que nunca podría olvidar eran los ojos de su madre. No había dolor. No había tristeza. No había pena ni rabia por el repentino suceso. No había nada en los ojos de su madre. Vacío, lo abarcaba todo. Desde entonces habían pasado unos cuantos meses, y ella no tuvo tiempo de llorar adecuadamente a su padre. Inmediatamente después se hizo evidente que ella, como princesa de un país, no podía permitirse tal cosa. Tenía que manejar a los nobles y mantener la compostura para mantener en alto el nombre de su familia ante la gente de su reino y de reinos vecinos. Tuvo que estudiar más diligentemente que nunca y empezar a ganarse el favor de los nobles para consolidar su posición, ya que su madre parecía indiferente a todo. Al principio podía verla un par de veces al día, luego a la semana. Antes de que se diera cuenta, no había visto a su madre en un mes entero. Ella se recluyó en su habitación, sin disposición de recibir a nadie, incluida su propia hija. No comía bien. No salía a tomar aire fresco. Era como si el día que murió su padre, los hubiera perdido a ambos. Princesa. Princesa. Escuchó una voz a su lado, girando sus ojos, se encontró con un anciano. Delgado y casi en los huesos, con ojeras debajo de sus ojos y una mirada cansada en su cara, era el cardenal. La segunda persona en la que Henrietta más confiaba, al menos en términos de lealtad hacia ella. Incluso si buscaras por todo el reino, seguramente no encontrarías a alguien más fiel a la casa real que este hombre, que definitivamente había visto mejores y más gloriosos días en el pasado. Pero ahora parecía que el peso de guiar a una joven y a veces demasiado rebelde princesa era demasiado para él. Fue él quien la ayudó a saber cómo actuar, quien le dio los consejos más convenientes y también quien la hizo dolorosamente consciente de sus responsabilidades como princesa de un reino. ¿Qué pasa? Su tono fue demasiado aburrido, y la mirada en la cara de Mazarino le dijo que había cometido un error. Su Majestad no debería usar un tono como ese cuando está frente a un subordinado. La realeza debe ser digna en todo momento. La princesa soltó un suspiro. El viejo frunció más el ceño. Ya lo sé. Pues actúa como si no. Fue la respuesta del viejo. La princesa soltó otro suspiro, que le valió otra mirada del anciano, pero entonces él negó con la cabeza y continuó con sus palabras de antes. Le estaba informando que el viaje está programado para dentro de una semana. La mayoría de los preparativos están terminados. La princesa sintió su corazón más pesado. Era verdad. Calculo que nos tomará una semana o 2 llegar a Germania para su reunión con el emperador. El único motivo detrás de este viaje era formalizar el compromiso con el emperador de Germania.
Era algo que se había estado planeando desde hace meses, y ahora, con la aparente inevitable derrota de los nobles de Albion, el próximo objetivo de ese grupo sería, con seguridad, Tristania. Un pequeño reino debilitado por la pérdida de su rey y a cargo de una princesa demasiado joven. Si se podía confiar en las proclamaciones de los nobles que conducían esa revolución, su objetivo de unificar toda Aqueginia tenía un siguiente objetivo sin lugar a dudas: Tristania. Entonces, ella, como princesa, se vio obligada a formar una relación con un reino que pudiera proporcionar el poder militar suficiente para contrarrestar la amenaza de los nobles rebeldes en Albion. Cada vez que recibía un recordatorio de eso, se sentía más pesada. Ya veo. Ella miró hacia las afueras del lugar donde estaba. Un balcón ubicado en la parte norte del castillo, sentada en una silla exquisitamente decorada, digna de la nobleza, con un juego de té con el mismo tipo de detalles, hecho de la más fina porcelana. Ella movió su mano, cubierta por un delgado guante de color lino, hacia la taza y la tomó con suavidad. Moviendo la taza hacia sus labios, dio un sorbo. En este momento, lo único que desearía era poder estar junto a su amiga de la infancia, pero sabía que eso era imposible. No había nadie con quien pudiera compartir sus sentimientos más sinceros. Miró hacia afuera, más allá de las murallas que rodeaban el castillo, la capital del reino que estaba destinada a heredar. Entonces, una idea pasó por su cabeza, pero a diferencia de todas las demás que no se atrevía a mencionar en voz alta, esta sonaba extrañamente factible. Dejó la taza sobre la mesa y miró a Mazarino. ¿Crees que podría hacer una petición, Mazarino? Era inconcebible que una princesa le pidiera permiso a un subordinado, y la indignación en el rostro del anciano no tardó en mostrarse, pero luego de un momento llegó la comprensión. Si la princesa le decía algo de esta manera, solo podía significar que lo que ella estaba a punto de pedir definitivamente era algo que un noble nunca haría. El anciano casi tuvo miedo de preguntar qué era lo que ella quería decir. Su Majestad, ¿qué es lo que desea? Ya se acerca la época cuando los estudiantes de la academia invocan a sus familiares, ¿verdad? Sí, en un mes. Fue la respuesta cuidadosa del anciano, más o menos sabiendo a dónde se estaba dirigiendo esto. ¿No crees que debería invocar a mi propio familiar? Pero, Su Majestad, hay un protocolo. El anciano exclamó, pero luego se dio cuenta de su arrebato y tosió un poco para calmar su viejo corazón. Lo entiendo. Dijo la princesa, pero luego agregó: aún así, quiero hacerlo, Su Majestad. Ya acepté casarme con el emperador de Germania. La princesa dijo con un susurro, lleno de tristeza. El anciano cerró su boca y todas sus protestas murieron en ese momento. ¿Crees que al menos pueda hacer esto? El anciano la miró. Como la princesa de este reino, ella era naturalmente una maga, pero antes que maga, era una princesa. Ambas cosas no eran mutuamente excluyentes, pero invocar a un familiar era un evento muy importante, como lo era para todos los nobles. La mayoría de ellos realizaba la invocación y luego presumía de ello ante los demás. Si la princesa fuera la tercera o segunda hija, seguramente podría hacer lo mismo, pero ella era la futura reina. Como tal, tenía que haber un evento para que todos los nobles del reino pudieran ver con sus propios ojos cuando ella invocara a su familiar. Aún así, cuando vio la mirada en los ojos de la chica, él recordó a la niña. Había servido al rey y, naturalmente, había conocido a su heredera desde que era demasiado pequeña para poder caminar. Sentía que su viejo corazón se había conmovido al recordar la situación de ella. Nunca se casó, luego de la muerte de su prometida, y nunca tuvo hijos propios. Así que veía en la princesa a la hija que nunca tuvo. Como tal, había prometido al rey protegerla y ayudarla en sus deberes, y había cumplido con esa promesa hasta ahora. Luego de pensarlo un momento, decidió que al menos podía permitirle hacer esto antes de que ella tuviera que cargar con la responsabilidad de un reino sobre sus hombros. Creo que un familiar podría ayudarla a no aburrirse demasiado durante el viaje a Germania. El hombre dijo con una sonrisa derrotada. Se preguntó si estaba cometiendo un error, pero cuando vio la sonrisa en el rostro de la princesa, se dijo que estaba bien romper el protocolo una o dos veces en la vida. Obito sintió el frío acero del cuna y del cuarto Hokage atravesar su piel, desgarrando su carne con una precisión letal antes de hundirse profundamente en su corazón. Un dolor agudo se extendiéndose por todo su cuerpo. Hubo un momento de conmoción. El campo de batalla era un paisaje desolado. Árboles enormes habían sido arrancados de raíz y reducidos a cenizas, y cráteres inmensos se extendían a lo largo de cientos de metros. El polvo se alzaba en densas nubes que obscurecían la vista. Por el cuerpo de Obito, heridas y cortes fueron producidos en masa.
El chisporroteo, como de una mecha consumiéndose, se escuchaba, señal de que las células de Hashirama en su cuerpo estaban curando sus heridas con desesperación. Aún así, la sangre brotaba y manchaba su ropa. Minato Namikaze no estaba mejor. Con heridas que se extendían por su piel, trozos de tela que habían sido quemados o arrancados dejaban ver rasguños y moretones. Obito movió sus ojos y observó a su maestro. Pudo ver el brillo azul de sus ojos, mientras él mismo parecía sorprendido de que su golpe realmente hubiera conectado, de sentir cómo la sangre comenzaba a brotar de la herida. ¿Por qué?, dijo el Hokage, con un aire de incredulidad en sus palabras. Obito abrió su boca, pero solo pudo escupir sangre que manchó el interior de su máscara. Inmediatamente movió su mano hacia la cara de su sensei, pero este desapareció en un parpadeo, apareciendo a decenas de metros. Su mano se quedó suspendida en el aire, mientras la sangre de su herida comenzaba a manchar toda su túnica. Sin embargo, como esta era de un color negro, apenas era visible en la noche. Obito se quedó en silencio por un momento. Al parecer te subestimé, cuarto Hokage, Minato Namikaze dijo finalmente, su voz quebrada saliendo en intervalos irregulares, cada palabra impregnada de la dolorosa premonición de la muerte. Minato se quedó en su posición. Él lo sabía, ese hombre enmascarado debería haber podido evadir una herida mortal de ese último ataque, pero en cambio dejó que lo apuñalaran directamente en un punto vital. La frialdad del acero y el calor de la sangre se mezclaban en el arma, y Minato lo miraba, el brillo del líquido carmesí que cubría la hoja. Apretó el kunai con fuerza, sus nudillos blanqueándose por la tensión. No podía dejar que él se fuera. Aunque con esa herida, él estaba seguro de que estaba muerto. Probablemente lo único que lo mantenía en pie era su fuerza de voluntad. Obito dejó caer su mano y levantó la vista hacia Minato. Había fracasado. A pesar de toda su preparación, a pesar de años de arduo entrenamiento, a pesar de que fue el propio Madara quien lo instruyó, él había fracasado miserablemente. Cada golpe, cada estrategia, todo se había desmoronado ante sus ojos. No podía ignorar ese dolor punzante en su pecho, un dolor que iba más allá de la herida física. Fallándole a Rin, fallándole a Kushina, fallándole a Madara, y fallándose a sí mismo. Se encontró con que Obito Uchiha fue un fracaso durante toda su vida. Su cuerpo se distorsionó en un remolino, un vórtice oscuro que lo arrastraba mientras se desvanecía de la realidad. A través de ese torbellino, pudo ver a Minato desaparecer, su figura difuminándose en la distancia. Obito sintió una quemadura en su espalda cuando el kunai de Minato trazó una línea recta en su piel, pero, a pesar del dolor, logró saltar y escapar. Cuando aterrizó en el suelo de su dimensión, pudo sentir las heridas punzantes vibrar con una cantidad de dolor que incluso a él le resultaba difícil de soportar. Su sangre, oscura y espesa, comenzaba a filtrarse y abandonar su cuerpo, extendiéndose lentamente por el suelo, creando un charco alrededor de él. Moriría. Obito reconoció esa verdad y estaba sorprendido de lo fácil que era aceptar la muerte. Con un movimiento lento y deliberado, Obito levantó una mano temblorosa y se quitó la máscara que cubría su rostro. La lanzó a un lado, el sonido del impacto resonando en el vacío de su dimensión, y dejó caer sus brazos, agotado. Vio una oscuridad que se extendía por todos lados. Al final, su corazón había sido demasiado débil, y no pudo soportar la idea de tomar al bebé de su maestro. Cuando vio el amor en los ojos de Kushina, todo su odio y resolución se desmoronaron. Había pensado que podría encargarse de su sensei primero, creyendo que eliminar esa barrera le permitiría seguir adelante con su plan. Así que lo había enviado a su dimensión y posteriormente a un área alejada de la aldea. Volveré por el Kyuubi cuando termine, se dijo a sí mismo. Pero se encontró incapaz de matar a su sensei. No importó cuántas oportunidades tuvo. Cada vez que Minato parecía vulnerable, Obito dudaba. Se preguntó si su maestro siempre había sido tan lento, o si era él quien había cambiado, su determinación erosionada por el peso de sus propias emociones. Obito se dio cuenta de que no podría detenerlo. Entonces se rindió, y eso lo llevó a este lugar, desangrándose hacia el abismo de la muerte. Aún así, aceptaba la muerte con una morbosa tranquilidad, como si finalmente hubiera encontrado una especie de paz en su fracaso. Cerró sus dos ojos, sintiendo sus párpados más pesados, pero notando su pecho mucho más ligero. Se preguntó por una fracción de segundo qué pasaría en el mundo ninja ahora y encontró que no le importaba. La invocación se llevaría a cabo en el patio del castillo. Había sido preparado para tal evento, alejando a la mayoría de los sirvientes y guardias del área, como dijo el cardenal.
No sería bueno que demasiada gente supiera de la realización del ritual, así que solo estarían presentes él, Henrietta y algunos miembros del escuadrón de mosqueteros reales, incluida la propia capitana de estos. Henrietta estaba usando un hermoso vestido de color blanco, con adornos que eran ostentosos, pero manteniendo la elegancia que debía tener la realeza. A su lado, el cardenal estaba usando un pequeño sombrero y una túnica de color negro. Se veía ligeramente más animado que ayer. Por otro lado, la capitana de los mosqueteros reales era una chica de cabello rubio corto. Estaba usando una capa de color blanco sobre sus hombros y una armadura ligera de color gris oscuro. En su cintura tenía una espada ligera y del otro lado estaba enfundada su pistola de un solo disparo. Sus ojos de color verde estaban serios y siempre listos para atacar y proteger a la princesa si fuera necesario. Había otros 6 miembros del escuadrón, todos dispuestos alrededor de tal manera que pudieran proteger a la princesa si la situación lo requería. La princesa sintió un poco de presión al tener que invocar a un familiar en estas circunstancias, pero en el fondo sabía que, si fuera por el cardenal, seguramente hubiera preparado al menos 2 docenas de caballeros para esto. Normalmente, la invocación de un ritual no tiene nada de peligroso. Después de todo, el ritual siempre invoca al familiar más indicado para el mago, por lo tanto, es raro el caso en el que un familiar llegara a lastimar a su invocador. Aún así, entendía de dónde venía la preocupación del anciano. Dadas las circunstancias actuales del reino, no podían permitir que ni una sola herida fuera producida en ella. Cuando usted guste, su majestad, dijo el anciano. Ella asintió y comenzó a levantar su varita. Era de un color gris con una piedra de color pálido en la punta. Mi nombre es Henrietta Anna Estuardo. Cerró sus ojos y levantó sus manos. Pentágono de los 5 poderes elementales, escucha mi petición. Sintió que su cuerpo se hundía en el suelo y empezaba a caer. Lo único que podía ver era oscuridad. En un momento que se sintió como un parpadeo, lo que pudo ver fue un inconmensurable espacio en blanco, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Miró a su alrededor. Esto es, murmuró. Giró la cabeza hacia los lados y, de repente, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con incredulidad, un nudo formándose en su garganta. Rin. El nombre salió como un doloroso susurro. Rin estaba frente a él, con su cabello castaño y sus ojos avellana, mirándolo con una sonrisa en sus labios. Obito desvió la mirada, mientras sentía que lágrimas comenzaban a brotar de las esquinas de sus ojos. No tenías que apresurarte en volver a vernos, ¿sabes? Ella dijo con un tono que sonaba como si lo estuviera regañando. Obito sonrió amargamente. Sí, lo siento, respondió, su voz quebrándose. Rin negó con la cabeza suavemente. No, has pasado por mucho. Obito asintió lentamente. Te he estado observando, como prometí. Obito entrecerró los ojos, mientras sus labios temblaban ligeramente. Ella había cumplido su promesa, pero él no. Sobre esa promesa. Rin negó con la cabeza ligeramente. Hiciste todo lo que pudiste, ¿qué tal si me haces otra promesa? ¿Qué? Obito levantó los ojos, miró desconcertado a Rin. Prométeme, que harás tu mejor esfuerzo por ser feliz. Rin, y yo. Rin movió su mano y limpió las lágrimas en los ojos de Obito. Yo te estaré observando, y te esperaré, pero no te apresures en volver otra vez, ¿está bien? El mundo comenzó a oscurecerse nuevamente, la blancura desvaneciéndose en un negro absoluto. Obito extendió su mano desesperadamente, pero la oscuridad se tragó a Rin, dejándolo solo una vez más. Y así, Obito Uchiha fue salvado de la muerte por segunda vez. Y bríndame un familiar. Henrietta tenía sus propias expectativas sobre lo que su familiar llegaría a ser. Sabía que lo más conveniente, considerando su posición como futura reina, sería un familiar que naturalmente impusiera respeto y demostrara la grandeza de la familia real, una forma fácil de ganar un poco de respeto de los nobles. Pero, si era sincera consigo misma, le hubiera gustado algo un poco más discreto, como un pequeño canario, que pudiera volar por el cielo de la capital y, a través de la conexión con él, ver las calles y barrios que la realeza nunca tuvo permitido conocer. O un ratón que pudiera recorrer los callejones, mezclándose con el bullicio de las calles principales. Incluso consideró otras alternativas. Pero al final, solo quería un familiar que se quedara a su lado y en quien pudiera confiar en todo momento. A los 17 años, Henrietta era una joven doncella que anhelaba un confidente para sus pensamientos más íntimos. Con su única amiga ocupada con sus propios problemas en la Academia de Magia, y sin poder confiar en nadie más, había estado guardando esos pensamientos en lo más profundo de su mente. Pensó que tener a alguien con quien compartirlos, incluso si no obtenía una respuesta, sería suficiente para ella.
Un ser que simplemente escuchara, que estuviera allí para ella en sus momentos de soledad y duda. Sin embargo, sus expectativas fueron completamente destrozadas. La mayoría de las invocaciones no eran demasiado complicadas. Generalmente, solo había un destello de luz y la aparición de un familiar. Pero en esta ocasión, fue ligeramente diferente. Pasaron 2 segundos completos desde que terminó el encantamiento del ritual. Con su varita aún sostenida en el aire, Henrietta esperó, y entonces sintió el estallido del viento. El césped del jardín explotó y el polvo comenzó a extenderse por todas partes, moviéndose como una tormenta furiosa. En un instante, la capitana de su escuadrón de mosqueteros apareció delante de ella, extendiendo un brazo protectoramente y con la otra mano en la empuñadura de su espada. Aunque sorprendida por el repentino giro de los acontecimientos, la princesa mantuvo la calma. Movió su varita y formó una barrera circular que cubrió tanto a ella como a su capitana, las más cercanas al punto de invocación. Hubo un estallido. El viento fue absorbido repentinamente, y un punto de color verde se comprimió al tamaño de un guijarro antes de estallar. Su escudo soportó la explosión sin problemas, y los demás solo sintieron el viento rugiendo y empujándolos ligeramente. Un momento después, solo el polvo que se había producido, y que empezaba a extenderse por el jardín, era prueba de lo que había sucedido. Henrietta tuvo que entreabrir los ojos solo un poco, porque el polvo aún le dificultaba ver bien. Entonces lo vio. Sus pensamientos casi se detuvieron por completo. En el suelo, en medio de un parche de tierra donde antes había estado el césped verde, había un cuerpo. Vestía una túnica negra y su cabello, también negro, se desparramaba por el suelo, incluso más largo que el de ella. Era un hombre, o mejor dicho, un adolescente de aproximadamente su misma edad. El joven estaba inconsciente, con los ojos cerrados y una evidente falta de movimiento. Henrietta se tomó un momento para examinarlo con mayor cuidado. Cuando vio su rostro, llevó una mano a su boca en shock. La mitad de su rostro estaba horriblemente marcada por cicatrices que se extendían desde su barbilla hasta su frente. El horror se hizo más tangible cuando notó las manchas rojo oscuro que se extendían por su ropa de colores apagados. Entonces vio cómo la sangre comenzaba a extenderse por debajo del joven, formando un charco carmesí. Decenas de heridas se extendían por todo su cuerpo, pero era obvio que la más letal estaba localizada en su pecho, donde la sangre ya había formado una mancha del tamaño de una cabeza en su ropa. Henrietta se tomó un momento para procesar lo que estaba sucediendo. Su Alteza, retroceda, dijo Agnes mientras la empujaba ligeramente hacia atrás con su mano, y con la otra desenvainaba su espada. Henrietta miró a su capitana como si le hubiera crecido otra cabeza. ¿Qué retroceda? ¿Qué peligro podía representar un hombre que claramente estaba muriendo? A la princesa le tomó 2 segundos más darse cuenta de un hecho sorprendente. Este hombre moribundo era su familiar. ¿No es así? El ritual de invocación siempre convocaba al familiar más apto para el mago. Nunca había oído hablar de un mago que invocara a otro humano como su familiar, pero no había error. Ella lo había invocado. La princesa dio un paso hacia el chico tumbado en el suelo, pero la mano de Agnes no se movió ni un centímetro. La capitana se volvió para mirar a la princesa con una expresión dura en sus facciones. ¿Qué está haciendo, Su Alteza? Retroceda, ordenó Agnes, su voz firme y llena de preocupación. Su Majestad, por favor no se acerque a... No supo cómo completar su oración. Agnes había convivido lo suficiente con los magos para saber que Su Majestad había convocado a un hombre moribundo como su familiar. La princesa se detuvo por un momento, y luego se giró para mirar directamente a su capitana. Déjame pasar. Dejando de lado los modales de la nobleza, la princesa dio una orden, su tono lleno de desesperación. La chica de cabello rubio retrocedió ligeramente. Pero, Su Majestad, es peligroso. ¿Peligroso? Está muriendo, respondió Henrietta, con la voz quebrada por la urgencia. La princesa dio un paso, ignorando a su capitana, y se acercó al hombre. Henrietta lo examinó con cuidado y vio la herida en su pecho con más detalle. Era un milagro que este hombre aún estuviera vivo. Se dio cuenta de que podía ver su pecho bajar y subir en intervalos irregulares. Ella movió su varita en el aire y comenzó a invocar magia de curación. No podía sanar una herida tan grave, pero podía ayudarlo lo suficiente para mantenerlo con vida hasta que consiguieran pociones. Se volvió hacia uno de sus caballeros. Ve por pociones, dijo con un tono de urgencia. La mujer caballero dudó un momento, claramente desorientada por la situación. La princesa le dirigió una mirada más severa. Ahora. La mujer comenzó a correr. Henrietta regresó su atención a su familiar.
Aunque conjuró magia de curación, podía ver que sus heridas apenas mostraban signos de mejorar. Incluso con su mejor esfuerzo, se dio cuenta de que carecía de la habilidad suficiente para curar una herida de esa magnitud y no estaba segura de si él podría sobrevivir los minutos hasta que llegara la caballera con las pociones. Pudo sentir lágrimas acumulándose en sus ojos. Ella había invocado a este hombre, y con la violencia con que se realizó el ritual, una idea se impuso a todas las demás irregularidades de esta situación. ¿Le había provocado estas heridas al invocarlo? No había manera de probar que esto fuera cierto, pero al mismo tiempo, no había manera de probar que no lo fuera. Esa incertidumbre hizo que el pecho de la princesa se hundiera y sintiera que su estómago se revolvía. Si ella no lo salvaba, eso significaría que ella lo habría matado. La idea no tenía ningún fundamento, pero la princesa no podía pensar con claridad. Lo único que sabía era que tenía que salvar a este hombre frente a ella. Entonces lo vio. El pecho del hombre dejó de moverse. Ella aguantó la respiración por un momento. Pensó frenéticamente en una manera de salvarlo. Sintió una mano sobre su hombro. Era el cardenal Mazarin, mirándola con una expresión que ella no podía descifrar. «Princesa, por favor, aléjese de ese». El cardenal se detuvo por un momento. Henrietta miró a su alrededor. Todos parecían querer lo mismo, que se alejara de este hombre muerto. No podía entender por qué nadie más parecía importarle que este hombre acababa de morir. Ella lo había convocado a este lugar, donde moriría, y parecía que a nadie le importaba particularmente. Como si un perro muriera en la calle. Henrietta tomó una decisión en ese momento. Moviendo su varita, creó un muro de hielo entre ella y todos los demás, lo suficientemente robusto para darle unos segundos antes de que alguien intentara intervenir. Al cerrar un contrato con un familiar, se establecía una relación que otorgaba ciertos beneficios. Uno de ellos era aumentar la vida útil del familiar. Así, como un ratón cuya vida promedio es de 2 a 3 años en condiciones favorables, podía extender su vida incluso hasta igualar la longevidad de su invocador, llegando a décadas. Había una posibilidad, una infinitesimal posibilidad de que funcionara. Si ella cerraba el contrato con su familiar, podría regresarle algo de vitalidad. Y si usaba toda su magia para mantenerlo estable, complementándolo con pociones, podría salvarlo. Ella no pensó 2 veces. Tomó la cara del chico y bajó su propia cabeza hacia él, acercando sus labios a los suyos, y lo besó. No fue agradable. El sabor de la sangre fue lo único que pudo probar, y solo fue por una fracción de tiempo. Inmediatamente, levantó la cabeza y continuó usando su magia de curación, mientras esperaba que el hombre, de alguna manera, volviera a la vida. Rezó a Brimir por un momento, desesperada porque funcionara. Vio un ligero movimiento en el pecho del hombre. Fue débil, casi imposible de notar, pero ahora ella ya había establecido su relación con él como su familiar, así que pudo sentirlo. Deshizo el muro de hielo y miró frenéticamente en busca de la cabellera que debía llegar con las pociones. Finalmente, la vio. Entonces, se encontró con la mirada de Mazarin. Él parecía decepcionado de alguna manera. Henrietta sintió una punzada de culpa en su estómago, pero la ignoró a todos mientras tomaba las pociones y las vertía en la boca de su familiar. Obito no estaba seguro de qué esperar. Cuando cerró los ojos por última vez, desangrándose a causa de una herida infligida por su maestro, esperaba morir. Definitivamente no anticipaba abrir los ojos y encontrarse en una habitación que superaba con creces cualquier cosa que hubiera conocido antes. La estancia estaba decorada con muebles excesivamente elegantes, hechos de madera oscura tallada con intrincados patrones y pulidos hasta un brillo casi espejo. Sobre las mesas y estanterías descansaban ornamentos de cristal tallado y porcelana finamente decorada. Cortinas de seda, ricamente bordadas con hilos dorados, cubrían las ventanas a su derecha, dejando solo un tenue resplandor de luz natural que se filtraba a través de ellas. Además, el techo, adornado con una compleja estructura de molduras doradas y frescos pintados a mano, era un verdadero espectáculo artístico, algo con lo que Obito no estaba familiarizado, pues nunca había sido el tipo de persona que se fijara en esos detalles sutiles y ornamentales. Una vista muy diferente a la que recibió la última vez que pensó que estaba muerto. Recordaba una cueva oscura, húmeda y fría, con la mitad de su cuerpo completamente destrozado. Ahora, al hacer un recuento de sus heridas, pudo notar que había vendas alrededor de su pecho y sus brazos, los lugares donde había recibido los golpes de su maestro. Obito también notó una diferencia significativa.
A diferencia del anciano aterrador que usaba una guadaña como bastón en lugar de un bastón común y corriente, probablemente por orgullo, que no le permitiría al gran Uchiha Madara usar algo tan mundano, ahora había una chica. Probablemente de su edad, un año más o menos, no podría decirlo con certeza. Una chica cuyo cabello corto y de un púrpura intenso recordaba las sombras del crepúsculo, poseía unos ojos de un azul verdoso que evocaban las profundidades de un mar misterioso. Su atuendo consistía en una capa de un púrpura real que caía con gracia sobre sus hombros y un vestido de seda blanca que abrazaba su figura con delicadeza, extendiéndose en mangas ajustadas hasta los dedos. Sobre su frente descansaba una delicada diadema, añadiendo un toque de realeza a su ya majestuosa presencia. Pero ella no fue la que llamó su atención. Había otras 3 personas en la habitación. 2 de ellas portaban espadas en sus cinturas, con una mano firmemente posada sobre las empuñaduras. Obito pudo ver la tensión en sus manos, probablemente preparadas para desenvainar sus espadas en un movimiento súbito si él intentaba hacer algo contra la chica de cabello púrpura. La atmósfera estaba cargada de una alerta silenciosa, una amenaza latente que Obito podía sentir claramente. Había también un anciano con un sombrero sobre su cabeza y una túnica negra adornada con detalles que le conferían un aire de importancia. Obito los miró, y ellos lo miraron a él. Extendió sus sentidos por un momento. Frunció el ceño por un instante cuando sintió las energías que emanaban de los cuerpos de estas personas. No era chakra, al menos no un tipo de chakra que él hubiera conocido antes. Parecía más débil, pero al mismo tiempo, más refinado, como si cada gota de energía estuviera pulida y controlada con una precisión que desafiaba su comprensión. Sin embargo, eran como faros en medio de la oscuridad, a diferencia de los ninjas que entrenan para reducir al mínimo su firma de chakra y pasar desapercibidos, al menos para los ninjas menos habilidosos, todas estas personas frente a él eran como civiles que dejaban el chakra gotear por todos lados, pero sin la habilidad de controlarlo. Especialmente la chica de cabello púrpura, incluso alguien que no es un sensor como él podía sentir su energía, tal vez incluso a 1 kilómetro si ella se alejaba. Pudo sentir una firma más intensa y fuerte en el exterior, justo detrás de la puerta que estaba a unos 10 pasos de la cama donde se encontraba actualmente. Obito reconoció que había al menos otras 5 personas afuera. 2 directamente fuera de la puerta, y otras 3 en la dirección general por donde estaba la venta, en la parte de fuera, posicionados de tal manera que él no podría verlos si se asomaba superficialmente. Volvió a centrar su atención en las personas dentro de la habitación. Sus niveles de energía estaban bajos, pero probablemente podría realizar un salto hacia su dimensión sin muchos problemas una vez activara su Sharingan. Sin embargo, encontró algo curioso. No le importaba lo suficiente como para tomarse la molestia de hacerlo, así que esperó a ver qué era lo que dirían estas personas. «¿Despertaste?», dijo una voz, cargada de una mezcla de sorpresa y cautela. Obito sintió ganas de golpear su cabeza, y decir en el tono más sarcástico que podría producir y decir: «¿En serio?». Notó que el tono de la chica sugería más sorpresa que cualquier otro sentimiento de hostilidad hacia él, al menos de parte de ella. En contraste, pudo ver cómo los demás se tensaban. Los ojos de una de las chicas, equipada con una armadura, lo miraban intensamente, como un depredador esperando el momento adecuado para atacarlo y cortar su cuello con su espada. El Uchiha encontró esto ligeramente divertido. Miró a la chica que le había hablado. El negro alquitrán de sus ojos se contrastaba con el azul brillante de los de ella, y por un momento, le recordaron a los ojos de su maestro, fríos y calculadores mientras atravesaban su corazón. Sí, casi se mordió su lengua al evitar el sarcasmo. «Gracias a Brimir». La chica de cabello púrpura dijo, y Obito pudo notar el alivio en sus palabras, como si realmente estuviera contenta de que él estuviera vivo. Algo se revolvió en el estómago de Uchiha. ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le había importado su bienestar? No deberías moverte mucho. Tus heridas eran muy graves. Incluso con las mejores pociones, te tomará al menos unos días poder moverte adecuadamente. Si te mueves demasiado, tus heridas podrían reabrirse. Obito se tragó sus sentimientos descubiertos, e hizo la pregunta más lógica. ¿Dónde estoy? Estás en el Palacio Real de Tristain. Obito frunció el ceño, sin reconocer ninguno de esos nombres. ¿Tristain? ¿Palacio? Luego miró a la chica una vez más. Ella no parecía interesada en hacer preguntas, o tal vez estaba más preocupada por responder las suyas antes de comenzar con las propias. ¿Quién eres? Notó cómo el hombre detrás de la chica se tensaba, como si estuviera molesto por algo.
Pudo sentirlo en todos los que estaban en la habitación, esa ligera hostilidad que comenzaba a crecer lentamente. La chica fue la única que no pareció enojada por su forma de hablar. En cambio, sonrió ligeramente. Soy Henrietta Anna Stuart, princesa de Tristan. ¿Princesa? A pesar de que sonaba como alguien importante, Obito no pudo recordar su nombre. Incluso el reino al que decía pertenecer no encontraba lugar entre sus recuerdos. Si no te molesta, ¿podría saber tu nombre?, preguntó la chica. Obito la miró un momento y se preguntó si debería mentir. Pero al final, decidió que no le importaba. Si reconocían su apellido y conectaban con Konoha, y luego llegaban a buscarlo, interrogarlo y potencialmente asesinarlo, no le importaba. Con una sonrisa, que no contenido ni un solo toque de felicidad respondió: Obito, Uchiha Obito. Espero ver algo en los ojos de la chica, tal vez reconocimiento, pero no hubo nada de eso, ella parecía más curiosa que cualquier otra cosa. Obito. Ella tanteó el nombre como lo saboreara. Es un nombre muy peculiar. Mucho gusto, ella dijo con una sonrisa que no contenía ni un toque de malicia o intenciones ocultas. Obito encontró que no sabía cómo responder a eso, así que se mantuvo indiferente. Pero había una última pregunta que quería hacer antes de irse de este lugar. ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Obito se mantuvo expectante de su respuesta. La princesa pareció un poco incómoda, por primera vez desde que inició esta conversación. Bueno. En los próximos minutos la princesa explicó todo. Obito, sin comprender del todo, escucha a la princesa explicarle sobre el ritual de invocación de familiares que los magos realizan al alcanzar cierto nivel en su aprendizaje. Aunque el concepto le resulta similar a los contratos con sapos o perros, la palabra familiar le resulta confusa. La princesa explica que el ritual debía invocar a la criatura más adecuada para ella, desde seres humildes hasta dragones, pero en su caso, invocó a Obito. Cuando apareció, estaba gravemente herido, especialmente en el pecho, y cercano a la muerte. Obito comprende que la invocación fue exitosa, aunque inesperada y posiblemente al azar, salvándolo de la muerte en su dimensión solitaria. Se dio cuenta de que le debe su vida a la princesa y se pregunta cómo trató sus heridas, sabiendo que incluso el tratamiento con células de Hashirama habría tenido dificultades para salvarlo. La princesa también mencionó que, para salvarlo, tuvo que cerrar un contrato de por vida con él, lo que crea un vínculo permanente. Obito procesó la mayor parte de la información, antes de decir la conclusión que había obtenido. Entonces, soy un esclavo. Pudo sentir el aire tensarse a su alrededor. La princesa se estremeció ligeramente al escuchar la palabra esclavo. Obito pudo ver una chispa de inquietud en sus ojos, una sombra de culpa. Pero solo fue ella, el anciano de atrás parecía furioso hasta el punto de que apretó su mandíbula, y las demás mujeres, que antes solo lo miraban con cautela, ahora podía ver indicios de rencor en sus ojos. Obito más o menos entendió de dónde venían esas reacciones, pero las ignoró, y enfocó su atención en la princesa. No, no es así, dijo ella apresuradamente. Un familiar no es un esclavo, sino un compañero. El vínculo es mutuo. Ambos compartimos nuestras fuerzas y nuestras vidas. Obito frunció el ceño, eso sonaba como una forma redundante de decir que era un sirviente. Entonces terminó de moldear su chakra y debajo de las sábanas dibujó un signo con su mano derecha, disparó un genjutsu hacia todos ellos, excluyendo a los que estaban afuera. Obito frunció el ceño cuando notó que su genjutsu había fallado, puesto que la princesa seguía mirándolo con un poco de tristeza en sus ojos, y el anciano seguía furioso. Si el genjutsu que lanzó hubiera funcionado, entonces todos ellos deberían de haber quedado completamente quietos, metidos en una ilusión sencilla para distraer sus mentes mientras él buscaba y extraía información que necesitaba, pero eso no pasó. Estaba seguro de que había realizado correctamente el genjutsu. Pensó en factores que podrían haber conducido a este fracaso. El primero fue el hecho de que la energía que tenían estas personas era diferente al chakra. Otro factor podría haber sido que su cuerpo funcionaba de manera diferente. Normalmente el chakra se mueve por los conductores que recorren todo el cuerpo, incluido el cerebro, y los genjutsu se basan en enviar tu propio chakra al cerebro del objetivo y modificar el flujo de chakra en el cerebro. El hecho de que haya fallado, significaba que estas personas, o no tenían chakra corriendo por sus cuerpos, sino otra energía, o no tenían conductores que pasaran por sus cerebros. Obito no se detuvo demasiado en esto, y simplemente decidió esperar un poco para comprobar sus teorías. ¿Qué hace un familiar?, preguntó con cierto nivel de interés.
La princesa pareció reflexionar sobre esto un momento antes de responder. Como ya dije, un familiar en un compañero, que ayuda al mago a generar su magia, además de que una de las cualidades es que un mago puede ver lo mismo que su familiar, puesto que nuestros sentidos están conectados. Obito frunció el ceño profundamente. ¿Puedes ver lo que yo veo? Henrietta negó suavemente con la cabeza. Me temo que no, al parecer esa es una característica no poseemos. El Uchiha notó que ella los englobó a ambos en la misma oración, como si fuera un hecho que ambos eran compañeros ahora. Pero no señalo esto. Por otro lado, la principal tarea de un familiar es la de proteger al mago que lo invocó. Obito asintió ligeramente con la cabeza, notó, aunque solo vagamente, que ella había evitado usar los términos maestro, sirviente o cualquier otro, que lo pusiera a él por debajo de ella. Como si estuviera tanteando el terreno con él, como si estuviera caminando por una delgada capa de hielo que se rompería en cualquier momento. ¿Hay alguna manera de romper este contrato? Pudo notar que la chica se encogía ligeramente, antes de responder. Me temo que una vez cerrado el contrato, es imposible de romper. Henrietta consideró poco oportuno mencionar que la única manera de hacerlo, era que el familiar muriera. ¿Puedes invocar más familiares? Obito comenzó a hacer preguntas. No, este es un ritual sagrado, heredado por el Gran Brimir, un mago solo puede invocar un familiar. Obito estaba confundido, pero entendió una cosa, esta chica había sellado un contrato con él, para salvarle la vida, a cambio de convertirlo en su familiar por el resto de su vida, sin la posibilidad de invocar otro. Para algo que era tan importante para los magos, como ella decía, parecía que la decisión de sellar su contrato con él, solo para salvarle la vida, sonaba un poco demasiado altruista. Exactamente como formar un contrato conmigo ayudó a salvar mi vida. Tú moriste. Ella dijo. Obito se mantuvo tranquilo, y esperó a que ella continuara. Estoy segura de que tu corazón se detuvo por un momento. Cuando se formaliza un contrato con un familiar, normalmente puedes extender la vida del familiar, para que en condiciones idóneas este pueda acompañar a su invocador por el resto de su vida. Pensé que, si cerraba mi contrato contigo, eso ayudara a revitalizarte lo suficiente para que pudieras sanar la herida en tu pecho, y así tu vida no corriera peligro. Fue una apuesta un poco arriesgada, pero funcionó. Ella dijo con una sonrisa al final de sus palabras. Obito no pudo evitar sentir la calidez que provenía de esta chica, diferente a la fría apatía con la que Madara lo había recibido cuando se encontraron por primera vez. Ya veo. El pelinegro murmuró. ¿Tienes alguna otra pregunta? Obito se mantuvo callado por unos momentos, y al final negó con su cabeza. Bien, entonces ¿qué tal si lo dejamos por hoy, y te dejo descansar? Después de todo estuviste a punto de morir. Obito notó que el anciano fruncía el ceño. No tengo problemas con responder a tus preguntas. El Uchiha dijo con un tono aburrido. La princesa parecía no querer decir nada más. Pero la otra chica rubia con armadura se adelantó y sacó un par de objetos que tenían escondidos en su mano no dominante, un juego de kunai y algunos sellos explosivos. Obito los miró con cierto nivel de interés, definitivamente eran los que tenían encima suyo, después de su pelea con Minato. ¿Qué son estos? La chica preguntó con un tono duro e inflexible. Son armas. Sé que son armas, pero ¿para qué lo usas? Para matar. La chica rubia parecía querer apuñalarlo con su espada, pero Obito se mantuvo sereno. Está bien, entonces ¿qué tal si empezamos por las mismas preguntas que le hiciste a la princesa? El anciano dijo con un tranquilo, pero severo tono. Obito le dirigió una mirada a la chica, y ella asintió. Soltado un suspiro, el Uchiha respondió. Obito Uchiha, vengo de Konoha, el pueblo escondido entre las hojas, aunque actualmente no pertenezco a ese lugar y se podría decir que soy independiente. Mercenario, fue lo que pensaron todos en la habitación. ¿Por qué estabas tan lastimado cuando te invoqué? Obito casi alzó una ceja cuando escucha el tono en que la princesa dijo esa pregunta, casi sonaba un poco demasiado interesada en su respuesta. Estaba en una pelea, que obviamente estaba perdiendo. La chica asintió ligeramente, y soltó un suspiro de alivio. ¿De dónde es ese lugar Konoha? Nunca he escuchado de él. Bueno, por algo es el pueblo escondido entre las hojas, y aunque ya no pertenezco a él, no me siento cómodo diciendo su ubicación, incluso si solo es aproximada. Obito respondió mientras se rascaba la parte posterior de su cabeza. El anciano frunció el ceño. Henrietta se levantó y comenzó. Bueno, creo que esas preguntas serán suficientes por ahora. Se levantó y le dirigió una mirada al anciano y a la chica, ninguno de los dos dijo nada.
Ahora te dejaré descansar, lamento esto pero una de mis guardias se quedará en la habitación para cuidarte. Está bien, no me importa. La princesa asintió y comenzó a caminar hacia la salida, se detuvo en la puerta y se giró. Si necesitas algo puedes pedirse al guardia, yo vendré a visitarte después. Salió de la habitación, y detrás de ella los otros tres, quedándose únicamente una chica de cabello marrón, de unos 20 años aproximadamente. Obito la miró un momento, hubo una razón por la que no le importó que ella se quedara en la habitación, necesitaba comprobar si los genjutsus realmente no funcionaban con estas personas, así comenzó a moldear chakra, esta vez más minuciosamente que antes. Probablemente le tomaría un tiempo encontrar la solución, pero tenía todo el tiempo del mundo, después de todo no había ningún lugar al cual quisiera regresar. No a Konoha, no con Zetsu, y tampoco a su solitaria dimensión. Obito moldeó chakra sutilmente. Aún no sabía que las personas de este mundo eran sensibles al chakra, y había una pequeña posibilidad de que la mujer con armadura que se quedó para vigilarlo notara lo que estaba haciendo. Aunque en su intento anterior nadie pareció darse cuenta de su intento de genjutsu, fue cauteloso. El primer genjutsu que intentó fue ver si podía hacerla dormir. Después de una hora de moldear chakra y enviarlo hacia la mujer, notó que ella empezaba a cerrar ligeramente los ojos cuando recibía su influencia. Sin embargo, su resistencia era notable, y Obito tuvo que concentrarse aún más, afinando el control sobre su chakra. Lentamente, los parpadeos de la mujer se hicieron más frecuentes y prolongados, señal de que el genjutsu estaba comenzando a surtir efecto. Obito sabía que debía mantener su concentración y no apresurarse, fue después de 3 horas cuando notó la forma en que tenía que enviar el chakra hacia la mujer para que el genjutsu empezara a mostrar sus efectos. Cuando el sol comenzaba a ocultarse él se dio cuenta del hecho de usar este arte ninja no era algo sencillo. Normalmente meter en un genjutsu a un ninja de élite no le tomaría ni un 2 segundos, pero el solo hecho de comprobar si era posible meter en genjutsu a estas personas le tomó horas. En ese momento Obito decidió que usar los genjutsu en un combate, al menos con las personas de este lugar no sería muy útil. Finalmente, luego de 1 hora más, alguien tocó la puerta. Era una guardia diferente, que tenía en sus manos una bandeja de metal, con un plato encima y un pedazo de pan. La mujer se acercó a su cama y dejó la bandeja en la mesa que estaba al lado de la cama. Comida. Con una voz inflexible y un indicio de dureza en sus palabras, la mujer se dio la vuelta pero no salió de la habitación. En su lugar, miró a la otra mujer. Ambas asintieron y la primera mujer salió de la habitación. Obito supuso que era un cambio de guardia. La nueva mujer, con el cabello negro, se paró en el lugar donde estaba la primera. Obito frunció el ceño por un momento. Había hecho muchos avances con la otra mujer, pero esta situación también presentaba una oportunidad. Comenzó a moldear chakra. En su primer intento se dio cuenta de algo. Es completamente diferente, pensó. Usó exactamente la misma cantidad de chakra y lo había moldeado para inducir a la mujer a un sueño y luego revisar sus recuerdos, pero eso no ocurrió. En realidad, la mujer no presentó ni un solo cambio. Frunció el ceño. «Oh, ¿qué pasa?», gruñó la mujer ante el sonido que había hecho el Uchiha. Este sonrió aburrido. «Nada», respondió el Uchiha. Luego se dio cuenta de un hecho. No podía usar la misma forma de genjutsu para cada persona. Tal vez tenga que volver a empezar desde el principio. Aunque ya era de noche, él no tenía sueño, así que el hecho de volver a empezar no le molestaba en lo más mínimo. La mujer encendió una vela que estaba en la mesa, y a pesar de que Obito pensó que ella eventualmente saldría de la habitación, eso no ocurrió. Ella se quedó parada en la habitación, lo cual no le importó mucho, porque eso era bueno para él. Obito pasó toda la noche buscando la manera correcta de inducirla en un genjutsu, y eventualmente lo logró. Cuando la mujer estaba con los ojos cerrados y apoyada en la pared, Obito se quitó las sábanas que lo cubrían y se puso de pie. A pesar de lo graves que habían sido sus heridas, Obito notó que su cuerpo se sentía tan fuerte como cuando estaba a punto de enfrentar a su maestro. Se preguntó cuánto tiempo había estado inconsciente para que sus heridas se curaran hasta ese punto, o tal vez tenía que ver con el tratamiento que habían usado en él. Obito obtendría las respuestas en un momento, así que no pensó demasiado en eso. Se acercó a la mujer, el negro de sus ojos se tiñó de rojo y 3 comas giraron en su iris. El Sharingan cobró vida. Juntó sus manos y formó un símbolo con sus manos, luego de 10 minutos estaba seguro que ya lo tenía. Finalmente abrió sus ojos y envió su chakra hacia la mujer.
Abrió sus ojos. Rápidamente giró su cuello hacia los lados, por un momento olvidando dónde estaba. Cuando se encontró con la mirada aburrida del chico acostado en la cama, ella se dio cuenta de lo que había pasado, se había quedado dormida en medio de la noche. Oh, ya despertaste. Con una sonrisa aburrida, el chico dijo. No te preocupes, no le diré a nadie. La mujer se sonrojó ligeramente por la vergüenza, pero no dijo nada, solo se limitó a mirar a Obito como si quisiera abrir un agujero en su cabeza. El Uchiha, por otro lado, parecía desinteresado de lo que pasaba a su alrededor. Después de revisar los recuerdos de la chica, se dio cuenta de que ella había estado presente cuando fue invocado, y pudo confirmar algunas cosas. La princesa Henrietta era demasiado ingenua. Había respondido a todas sus preguntas con la verdad, nunca intentó modificarla para manipularlo. Obito se sentía extraño con esto. La última vez que fue traído al mundo de los vivos, la persona que lo había salvado intentó manipularlo para seguir con su sueño, y esta chica parecía todo lo contrario. Además, aprendió otras cosas de este mundo, como la división entre los nobles y todos los demás, también llamados plebeyos. Al parecer, la única diferencia es que los nobles pueden utilizar magia. Obito encontró que esto no le importaba tanto como debería. Más aún, solo podía pensar en una cosa ahora que entendía lo que estaba pasando a su alrededor. Estaba en otro mundo, uno donde no existían las grandes y poderosas aldeas shinobi, ni los países elementales, ni Madara, ni Hashirama y tampoco las guerras ninja. En este lugar había reinos, nobles y plebeyos, magia y espadas, pero no había ninjutsu. Y por ende, tampoco había genjutsu, aunque no podía descartar sus equivalentes mágicos, puesto que ahora sabía que algunos nobles eran capaces de usar el fuego, agua, viento y tierra como formas de magia. Pero, a diferencia de los shinobis que utilizaban los sellos de manos para moldear su energía y agregar la naturaleza de su elemento, estos nobles usaban una varita como catalizador de su magia. Obito encontró eso extremadamente ineficiente y bastante burdo, pues destruir o despojar a un mago de una varita, al menos basándose en los recuerdos de la mujer, no era una tarea especialmente difícil. Solo aquellos con una gran experiencia en batalla eran capaces de superar esa debilidad, además del hecho de poseer una segunda varita, obviamente. Aún así, no dejó que sus pensamientos divagaran mucho en esa dirección y, en cambio, comenzó a pensar en algo más importante. Las palabras de Rin. Las recordaba con una dolorosa claridad, y sinceramente, si no lo hubiera hecho, no hubiera dudado en tomar un kunai y apuñalarse cuando se dio cuenta de que estaba vivo. Ahora no podía hacerlo. Yo te estaré observando, y te esperaré, pero no te apresures en volver, ¿está bien? Tirar su vida en cuanto despertó no sonaba muy bien, y aunque no lo había prometido textualmente, no pudo evitar sentir una ligera cantidad de obligación en cumplir con lo que Rin le dijo, al menos en la parte de no apresurarse en volver. Ella también había mencionado algo sobre intentar ser feliz, pero sinceramente, ¿qué posibilidad había en eso? Odiaba a Kakashi, y aunque no le gustaba admitirlo, le guardaba un poco de rencor a Minato por el hecho de que no hizo lo suficiente para evitar la muerte de Rin, aunque eso no estaba tan justificado, dado que Minato era un Jounin, el mejor de Konoha, así que obviamente tenía muchas más responsabilidades que tener que cuidar de sus alumnos, que eran Chunin y Jounin respectivamente. Fue irracional de su parte culparlo por lo que pasó, pero Obito no necesitaba que tuviera sentido, solo necesitaba sentirse justificado para realizar lo que intentó contra Kushina y su maestro. Ahora que todo eso había pasado, podía ver lo irracional de su razonamiento, y aunque aún odiaba este mundo, y entendía que las palabras de Madara eran tan verdaderas como podían ser, puesto que en el mundo de ganadores, inevitablemente habría perdedores. Era una relación imposible de romper. Pero ahora, Obito Uchiha no tenía la motivación de continuar con esa búsqueda de completar el plan de Madara, aunque se preguntó por un momento si Zetsu Negro lo haría, ¿era algo así como la voluntad de Madara, no? Supuso que él buscaría una forma de traer de regreso a su ancestro para que ambos pudieran completar su plan, tal vez usando a Nagato para ello, aunque ya no era su problema lo que pasara en el mundo ninja. Por otro lado, no había ningún lugar al cual regresar. La idea de encarar a Minato y Kushina luego de lo que intentó no le agradaba, y tampoco encontraba sentido en volver a una aldea que representaba todo lo que él había llegado a odiar, el sistema ninja. Así que no tenía prisa por encontrar una manera de volver a su mundo, pero tampoco tenía ningún motivo para vivir en este nuevo mundo. Entonces, sin motivos para vivir, ¿qué debía hacer? La princesa de este lugar le dijo que ahora él era un familiar, cuyo deber era protegerla a ella como su maestra, y aunque la chica había evitado decirlo directamente, era en esencia lo mismo que convertirse en un esclavo.
Claro, que ella misma no debía comprender cuál era la relación entre ellos, y cómo debía comportarse con él, dado que según lo que pudo descubrir en los recuerdos de la mujer, era verdad que era el primer ser humano invocado como familiar. Al parecer, lo más común era que fueran especies diferentes a los humanos, con un cierto nivel de inteligencia, pero esencialmente nunca humanos. Supongo que solo me limitaré a vivir, Obito murmuró mientras recargaba su cabeza contra la cabecera de la cama. Primero había caminado por el mundo como Obito Uchiha, luego como Madara Uchiha, y ahora como el familiar extraño de una princesa. Decidió que si había aparecido aquí, y atado a esa princesa. Miró la marca en el dorso de su mano. Fu. Acompañado de un suspiro, Obito decidió que hasta que encontrara un verdadero motivo para su existencia, actuaría como el sirviente de esta princesa. Henrietta estaba ligeramente cansada. Había logrado dormir una cantidad justa de horas, aunque la mayor parte del tiempo no podía evitar pensar en su familiar. El hecho de que fuera un plebeyo no fue lo más sorprendente ni lo que más le preocupó, sino el hecho de que era, según sus propias palabras, un mercenario. Lo que significaba que había perdido muchos puntos con Agnes y el cardenal, porque era una amenaza hacia ella, al menos según lo que ellos podían suponer. Aunque Henrietta sintió que el hecho de que no hubiera ocultado esa información lo hacía digno de al menos un poco de confianza. Ahora solo faltaban 2 días para su viaje hacia Germania para consolidar su matrimonio con el emperador, lo que hacía que inevitablemente todos los problemas se acumularan sobre ella. Mazari había sido un poco indulgente con ella dado que se había estado encargando de la mayoría de los asuntos, y la había dejado para que ella se encargara solo de aquellos que necesitaban de su presencia. Reuniones con otros nobles, responder a cartas que no podían ser relegadas a Mazari y seguir con sus estudios para estar lista y actuar como una reina tenía que hacerlo, y de esa manera no avergonzar al reino de Tristania. Claro que la conversación sobre su familiar había sido un tema que ambos evitaron tocar durante los últimos 5 días. Desde que su familiar despertó hace 2 días, el cardenal había optado por una política de ignorarlo, como si eso hiciera que su familiar desapareciera. Ella también había estado considerando todas las posibles formas en que podría manejar la situación. Una, y fue la que el cardenal más había apoyado, era ocultar que su invocación era un plebeyo mercenario asesino, y en su lugar encontrar un sustituto que pudiera funcionar para engañar a los nobles. Aunque ella sabía que probablemente lo que el cardenal más hubiera deseado era que ella no hubiera hecho el contrato y que su familiar invocado hubiera muerto en ese momento. Y el cardenal no había mencionado el tema, más que quejas sobre lo difícil que sería hacer un control de daños si se llegaba a filtrar la información de quién había sido invocado como su familiar. Algo casi definitivo era que tendrían que ocultar a su familiar al menos por un tiempo, pero Henrietta no era capaz de decidir qué hacer después. Por un lado, era un ser humano, aunque no fuera un noble, entendía que él debería tener sus propios asuntos y cosas así que resolver. Pero por otro lado, la tradición decía que él debía permanecer a su lado. Ya se había ganado bastantes sermones por el hecho de entablar una conversación tratándolo como un igual, en vez de como alguien por debajo de ella, y no haberlo reprendido por la forma en que le hablaba. Ella encontró esa actitud refrescante, en contraste con la falsa modestia de los nobles, siempre hablando como si estuvieran caminando sobre una delgada capa de hielo al estar cerca de ella. Ver la completa falta de interés que el chico mostró en ella, incluso cuando le dijo que era la princesa de este país, fue sorprendente. La mayoría de los plebeyos eran bastante cautelosos al hablar con cualquier noble, aún más frente a la princesa, a la cual los propios nobles debían brindar cierto nivel de respeto, incluso si era a regañadientes. Soltó un suspiro, y en ese momento la puerta de su habitación se abrió. Girando su cabeza, vio que era Agnes, la cual había estado ocupada organizando el escuadrón que los escoltaría hacia Germania. Agnes. ¿Pasó algo?, preguntó con ligera curiosidad. Agnes se arrodilló y colocó una mano sobre su pecho. Su Alteza. Agnes dudó con sus siguientes palabras, pero finalmente, con una expresión derrotada, dijo: su familiar desea hablar con usted. Ya le informé al cardenal de esto y nos está esperando. Henrietta frunció el ceño ligeramente. Había estado anticipando este momento, cuando su familiar decidiera preguntarle qué pasaría con él, pero ella misma no estaba segura de eso. Con otro suspiro, se puso de pie y caminó hacia la puerta de madera bellamente adornada. Está bien, vamos, dijo la princesa con una mirada decidida. Sobre ser tu familiar, supongo que puedo hacer el trabajo.
La boca de Henrietta se abrió ligeramente mientras veía al chico sentado en una silla, con las piernas cruzadas, usando pantalones negros y una camisa blanca proporcionada por los sirvientes. Henrietta pudo sentir la mirada del cardenal y de Agnes detrás de ella, y casi estaba segura de que Obito podía verlas directamente, pero parecía casi desinteresado. Ella tosió en su mano y luego miró al chico. Me alegra escuchar eso, Obito. Ella había meditado mucho sobre usar el nombre del chico, pero era su familiar, así que supuso que al menos debían tener una relación de igualdad, por mucho que esa decisión molestara al cardenal. Princesa, escuchó la voz del cardenal, pero él mismo se detuvo. Probablemente recibiría un sermón cuando estuvieran solos. ¿Pero realmente entiendes lo que significa esa decisión? Lo hago. Obito contestó y luego soltó un suspiro. ¿Tengo que protegerte? No. Puedo hacer eso. El chico se cruzó de brazos. Princesa. Escuchó la voz de Agnes y se giró ligeramente para mirarla. Incluso si él está dispuesto a desempeñarse como su familiar, y aún así si usted realmente está considerando aceptarlo como tal, como miembro del escuadrón de mosqueteras, no puedo permitir que su protección quede a cargo de su familiar. Incluso Henrietta pudo sentir una ligera cantidad de desprecio en las palabras de Agnes. Entiendo tus preocupaciones, dijo Henrietta. Pero esta es mi decisión, Agnes. El cuerpo de la mujer se puso rígido. Si te preocupa tanto si puedo o no protegerla, simplemente pruébame. Obito dijo con un tono aburrido, sus ojos negros mirando por la ventana e ignorando a todos los demás. Tú, Agnes se detuvo por un momento, sin saber la manera adecuada de referirse al familiar de la princesa. ¿Realmente piensas que puedes proteger a su majestad? De dónde vengo, se podría decir que era un poco fuerte. Obito respondió mientras se giraba para mirar a Agnes. Aunque mi palabra no vale mucho, ¿verdad? Puedo hacer una demostración de mis habilidades. Agnes se tensó ligeramente. Obito parecía un chico de la misma edad que la princesa Henrietta, y aunque Agnes podía decir que él tenía experiencia por las heridas en su cuerpo, ella no podía creer que alguien tan joven estuviera calificado para designarse a sí mismo como guardián de la princesa de Tristan. Casi deseaba aceptar de inmediato su propuesta de probar sus habilidades, para demostrar que él no podía cumplir con ese papel. Miró a la princesa, quien estaba observando a Obito con una expresión entre la curiosidad y la preocupación. Obito, Agnes es capitana del escuadrón de mosqueteras. Su habilidad con la espada está entre las mejores, incluso podría derrotar a magos, lo que intento decir es que no es cualquier rival, y estoy segura de que ella no estará satisfecha a menos que sea ella misma quien pruebe tus habilidades. Lo entiendo, y no tengo ningún problema con eso, Obito dijo con un tono medidamente aburrido, una actitud que incluso estaba empezando a irritar un poco a Henrietta. Finalmente, después de un poco más de consideración, la princesa se decidió. Está bien. El terreno es mayormente plano, con áreas especialmente acondicionadas para diferentes tipos de entrenamiento. El centro del campo está cubierto de arena para amortiguar las caídas y evitar el barro en tiempos de lluvia. Aquí se encuentran varios postes de madera, conocidos como maniquíes de práctica, cubiertos de marcas de cortes y golpes. En un extremo del campo, hay un área designada para el combate 1 a 1, un gran rectángulo marcado en el suelo por líneas de color blanco. Obito se paró frente a este campo de entrenamiento, sintiéndose un poco nostálgico. Extendió su mano en el aire para atrapar una espada de madera. Era bastante liviana, de aproximadamente 70 centímetros de largo. Agnes sostenía su propia espada de madera con una expresión seria. Obito casi sonrió. Había hecho muchos duelos de entrenamiento, pero era la primera vez que había tantos espectadores, claro, sin contar los exámenes Chunin. La princesa, el anciano y un hombre de cabello gris y una barba diligentemente rasurada estaban parados a unos metros de ellos. Había algunas mujeres de ese escuadro, Obito reconocía algunas caras, pero no les prestó excesiva atención. Se limitó a balancear la espada en sus manos. ¿Realmente estás bien con esto? Henrietta dijo. Obito se giró para mirarla. Tus heridas eran muy graves y aunque los sanadores digan que ya estás sano, tal vez deberías considerar dejar esto para después. Incluso si estuviera muriendo. Obito se giró para mirar a Agnes. No hay forma de que pierda contra ella. Agnes frunció el ceño. ¡Cuánta arrogancia!, dijo el cardenal, negando con la cabeza. Henrietta estaba nerviosa por esto, pero esperaba que ninguno de los dos saliera lastimado. TCH. Agnes se movió hasta quedar frente a Obito, con su espada adelante de ella.
Lo miró fijamente, pero Obito parecía estar observando hacia el castillo. Agnes apretó los dientes y se movió para atacar. Deslizó sus pies por el suelo mientras tomaba la postura adecuada. Por otro lado, el chico seguía con la espada en un costado y una mano en su cintura, sin mostrar ni un poco de preocupación hacia ella. Con un gruñido de molestia, Agnes levantó su espada y cargó hacia el pelinegro. En un movimiento fluido y poderoso, ella lanzó su mejor golpe, un corte descendente dirigido a la cabeza del chico. Lo que pasó después fue tan rápido que ella no estaba segura de lo que había ocurrido, hasta que detrás de ella escuchó el sonido de la madera golpeando el suelo. Cuando miró, ya no tenía su espada en las manos, y Obito tenía levantada su mano con la espada. Con un solo movimiento rápido y preciso, su espada había cortado el aire, golpeando la espada de Agnes y enviándola a volar. Fue tan rápido que casi nadie pudo captar los movimientos del chico. Solo el hombre de la barba y ojos como de águila logró ver solo un poco. Este castillo es inútilmente grande. Obito murmuró mientras bajaba su brazo con la espada y caminaba fuera del rectángulo, dejando a una incrédula Agnes detrás de él. No diría que eres débil, pero tampoco diría que eres fuerte. Sinceramente, no sé cómo pudo sobrevivir tanto la princesa, si eres la más fuerte encargada de protegerla. Sus palabras no contenían ni burla ni desprecio. Más bien, estaba diciendo un hecho. Obito se giró ligeramente y pudo ver la expresión de la mujer, y la reconoció, porque él mismo había hecho esa expresión en sus múltiples combates contra ese bastardo. Se acercó a la princesa y al anciano. «Ahora, ¿qué se supone que tengo que hacer como tu familiar?», Obito preguntó mientras miraba a la princesa.